Entonces en la clase pasada obtuvimos lo que fue, eh, muchachos, vamos a apagar cámaras para que el internet vaya fluido, tanto para ustedes como para mí. Entonces, hoy la temática va a ser el movimiento armónico simple. Vamos a seguir hablando del movimiento armónico simple y de pronto con el movimiento circular. Sí, y la proyección del movimiento circular. ¿Listo? Entonces, esta va a ser la temática del día de hoy. Listo. Entonces, habíamos hablado que el movimiento armónico simple, pues, tenía unas variables, la cual va a ser amplitud, frecuencia, periodo, y ahí vamos a entrar a la parte de la ley de Hooke, que pues se nota de la manera, un momentico, se denota de la siguiente manera. Entonces, habíamos escrito allá la construcción temática del fenómeno. Entonces, construcción matemática del fenómeno. En este caso es el movimiento del movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta la ley de Hooke. Entonces, vamos a escribir acá la ley de Hooke. Entonces, ¿qué dice esa ley? Esa ley propone lo siguiente, propone que la fuerza va a ser igual a menos la constante, una constante, y su respectivo delta de x. ¿Listo? Entonces los vamos a ir desmenuzando paso a paso. Entonces, la fuerza que involucra a este objeto está formado por menos k. Menos k, ¿qué es? Esa constante se conoce como la constante de elasticidad. Es una constante de elasticidad. ¿Listo? Entonces K es una constante de elasticidad. Voy a aumentarlo más. Entonces es una constante de elasticidad, la cual está regida por la fuerza y el movimiento. ¿Listo? Entonces constante de elasticidad. El delta de X lo podemos denotar como el movimiento que yo hago a través de la siguiente plataforma. Digamos, por ejemplo, voy a tener como 250 kilogramos y lo pongo a oscilar. En este caso, si yo eh, pusiera la regla en 50, pues este va a ser mi punto de equilibrio. ¿Listo? Cuando yo digo lo voy a elongar, es cuando yo cojo la posición inicial y luego la arrastro hasta los 40, que serían 10 centímetros de desplazamiento. Y lo suelto. Entonces ahí va a comenzar a oscilar entre los 10 positivos y los 10 negativos. ¿Listo? Va a empezar a oscilar entre 40 y 60, si ustedes lo observan. Ahora bien, ¿cómo hago para yo saber el delta X? Entonces, el delta de X está conformado por dos variantes, que va a ser mi posición de inicio,
que va a ser mi posición en donde yo voy a arrancar el movimiento, menos la posición de, de reposo, ¿sí? En este caso la voy a llamar, la voy a nombrar como X sub R, que va a ser X de reposo. ¿Listo? Y la fuerza, pues la fuerza va a estar dada por esas dos cosas, por la constante de elasticidad y por el delta de X. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ello. ¿Listo? Tenemos un ejemplo. Entonces, tengo una masa colgada en un resorte de 250 gramos. ¿Listo? De 250 gramos. Entonces, tengo la masa de 250 gramos. ¿Listo? Ahora, el desplazamiento en X, el desplazamiento, lo voy a desplazar solo 10 centímetros. ¿Listo? Y lo voy a poner a oscilar. ¿Listo? Entonces voy a tener un desplazamiento delta de X de, pues el delta de X es la posición inicial, o sea, los 10 centímetros, menos X de reposo, o sea, 0 centímetros. ¿Listo? O sea que mi delta de X, ¿qué va a ser? Va a ser 10 menos 0 centímetros. Son 10 centímetros. ¿Listo? Ahora, lo necesito pasar a Sistema Internacional de Medidas. O sea, lo voy a multiplicar por un factor tal que centímetros se me cancele y me dé metros. ¿Qué es más grande? ¿Un metro o un centímetro? Un metro. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100. 100. 100 centímetros. Listo. Entonces, centímetro y centímetro se me cancela por la propiedad de las fracciones y se elimina un cero, se elimina otro cero y me queda 10 dividido 10, 10 por 1, 10. Y 10 dividido 10 me da... Ah, no, perdón, esto no es 10, porque lo cancelé. Cancelé este cero con este cero. Entonces me queda 1 por 1, pues me da 1. Y 1 dividido 10, ¿cuánto me da? 0,1. 0,1 metro. ¿Listo? Entonces tengo ya el delta de X. ¿Qué puedo hacer acá? Por ejemplo, el problema me dice que hay K, que haya esa constante. Ustedes teniendo el desplazamiento y la masa, ¿ustedes lo pueden hallar? ¿Sí o no? Muchachos, ¿están Que ahí? si se puede hacer, ¿qué, profe? Qué pena. Que si se puede hallar. Si se puede hallar, me dice que halle la constante. ¿Se puede hallar la constante con solo estos dos datos? Sí. Teoría sí. Listo. ¿Cómo sería? Pues sería, no, según yo, sería dividir un valor entre otro para la constante del otro. O en ese caso, ya que está en decimal, de multiplicar 0,1 en 250. Tenemos esta ecuación. Fuerza es igual a menos K por delta de X. ¿Tengo la fuerza? Busquémoslo bien. ¿Tengo la fuerza? No. Intrínsecamente sí la tengo. ¿Cómo se hallaba la fuerza? ¿Fuerza es igual a qué? ¿No era el número de oscilaciones sobre el tiempo? No. ¿Cómo se hallaba la fuerza en este caso? Constante elástica con delta X. Pues es lo mismo que tengo acá, pero ¿cómo se halla la fuerza cuando yo tengo una masa?
O sea, tengo esta masa, pero yo lo voy a soltar desde acá. ¿Qué fuerza actúa cuando yo lo suelto? Gravedad. La gravedad, pero la gravedad no es una fuerza. La gravedad no es una fuerza. Cuando decimos fuerza de gravedad, estamos hablando de otra cosa, pero no es fuerza de gravedad. Resulta que, según la ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Es el producto de la masa por la aceleración. Pero yo sé que la aceleración, ¿quién la hace? La aceleración, ¿quién la hace? Según este sistema. ¿Quién hace la aceleración? El peso, ¿no? El peso. Pero ¿quién le da la propiedad de peso? La gravedad. Correcto, la gravedad. Entonces, yo puedo decir que la aceleración es igual a la gravedad, ¿cierto? Porque el cuerpo está acelerado gracias a la acción de la gravedad. Entonces, cuando yo tengo aceleración igual a la gravedad, pues yo puedo cambiar acá por G, pero esta fuerza, ojo, va a ser fuerza gravitacional. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Que eso, pues, luego les explico por qué de pronto puede que sí o puede que no, se pueda generar así la fuerza. ¿Listo? Entonces, ya tengo caracterizada la fuerza. Ya tengo caracterizada esta fuerza. O sea que yo puedo decir, de alguna manera, que la fuerza va a ser igual a ¿qué? A la masa. Tengo el valor de la masa, 250 gramos. Y ahora lo voy a multiplicar ¿por qué? Por la gravedad. ¿El valor de la gravedad cuánto es? 9,8. segundo al cuadrado. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Algunos lo aproximan a 10. Error. ¿Por qué error? Porque si lo aproximamos al 10, pueden haber muchas catástrofes. Ejemplo, se le cae el puente, se le cae un andén, ¿sí? ¿Por qué no? Y es porque este valor es mundial, ¿sí? No es solo de acá, sino es un valor mundial. Listo. Pero ojo acá, la masa está en gramos. Y en el sistema internacional, ¿en qué lo damos? Kilogramos, muy bien. Entonces, vamos a pasar de una vez la masa a kilogramos. La masa son 250 gramos. Y debo multiplicarlo por un factor tal que gramos se me cancele y me dé kilogramos. ¿Qué es más grande, un kilogramo o un gramo? Un kilogramo. ¿Un kilogramo cuántos gramos tiene? 1000. 1000 gramos. Gramos como gramos se me cancela y me queda igual a 250 por 1, 250. Dividido 1000, ¿cuánto me queda? 0,25. 0,25 kilogramos. Listo. Ahora que ya tengo la masa en gramos, puedo hallar la fuerza. Entonces tengo la fuerza es igual a 0,25 kilogramos por 9,8. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la fuerza es 0,25 por 9,8, ¿cuánto sería? 2,45. 1 punto. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? 2,45. Te escucho súper lejos. 0,25 por 9,8. 2,45. 2,45. La fuerza que sea, unidad, Newtons. newtons. Muy bien. Se da en newtons. Listo, ya hallé la fuerza.
tengo la fuerza. Obtuve el desplazamiento. Lo único que hay que hacer es coger la fuerza. La ecuación. Se coge esta ecuación. Entonces, decimos que fuerza es igual a menos K por un delta X. Yo para hacer esto, ¿qué debo hacer? Le voy a preguntar a Nicolás Santiago. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Para hallar qué? Para hallar K, la constante de elasticidad. ¿Qué debo hacer ahí? Dividir la fuerza sobre el delta de X. Perfecto. Debo despejar. Entonces, fuerza sobre delta de X va a ser igual a menos K. Pero yo solo quiero K, no quiero menos K. Entonces, matemáticamente, yo debo hacer una multiplicación de -1 a ambas partes. Por menos K. ¿Listo? -1 por esto, por F sobre F de X me da menos F sobre delta de X. Va a ser igual a menos por menos da más. Entonces me da K. Listo. Ya que obtuve eso, puedo hacer lo siguiente. Listo. Entonces puedo decir que K va a ser igual a menos. Ojo acá. Algunos se pierden acá. Entonces la fuerza la reemplazo. 2,45 newtons. Sobre el delta de X. Delta de X me dio 0,1 metro. Si esto yo lo opero, el 4,95 lo divido por 0,1, me va a dar 24,5 newtons sobre metro. Ojo con las unidades. Ojo, ojo con esto. Porque es que si ustedes no me ponen unidades, les bajo, les voy bajando. ¿Por qué? Porque las unidades son importantísimas cuando estamos operando en física. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta, Antonia? Darly, ¿hay alguna pregunta? Todo claro. Listo. Entonces, voy a borrar este pedazo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta la constante y la ley de Hooke, pues ahora vamos a hacer cómo se hace en un movimiento circular a partir de la construcción matemática del fenómeno del movimiento armónico simple, la construcción de las ecuaciones de movimiento circular. ¿Listo? Entonces, por favor, presten mucha atención a lo que se va a dibujar. En la página 13 del libro lo pueden encontrar. Entonces vamos a tener aquí una masa con un resorte.
Acá tenemos una base, la cual va a estar fija, sujeta, y esto va a comenzar a oscilar. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos aquí un círculo, lo voy a dibujar más o menos, ustedes lo dibujan bien allá, con un compás. ¿Listo? Entonces, lo que va a tener esto es, vamos a dibujar una línea recta por toda la mitad del círculo, y a este eje lo vamos a llamar el eje X. ¿Listo? Entonces, la construcción fenomenológica y matemática del fenómeno. Entonces, si yo pongo a oscilar esto, su punto de equilibrio va a ser este. ¿Listo? Más o menos hacer la línea ahí. Entonces, este va a ser mi punto de equilibrio. En este caso, va a ser mi punto cero. ¿Listo? Ahora bien, esta parte que voy a dibujar con color azul, esta parte la vamos a llamar la amplitud. ¿Sí? La amplitud. Eso se va a conocer como la amplitud. Ahora, resulta que si yo pongo a oscilar esto, se va a parecer mucho si yo tuviera una masa sujeta acá y lo rotara así. Si lo roto así en dos planos, me va a dar cuenta de un movimiento circular. Pero si yo solo lo viera en un plano, pues resulta que esto hace más o menos así. ¿Sí? Ya va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que el movimiento armónico simple, el movimiento armónico simple puede ser semejante, o sea, puede ser igual al movimiento circular que ustedes lo trataron en el año pasado, finalizando. Entonces, yo puedo decir que cuando esté rotando esto, lo voy a dibujar otra vez por acá. Sí, más o menos. Ustedes lo dibujan allá bien. Cuando ustedes proyectan el eje X, otra vez lo voy a hacer, proyectan este eje X más o menos por acá, y luego proyecto también ese eje X acá, pero ahora voy a hacer una gráfica, voy a nombrar de una vez las variables, voy a nombrar la variable X y la variable también X acá, pero ahora correspondiéndose con el tiempo, o sea, vamos a correr con el tiempo. ¿Sí? Ahora voy a tener la masa en el eje X desde este punto y vamos a comenzar a girar en contra de las manecillas del reloj. Ahora, X va a ser la posición, ¿sí? Esto es una posición, la posición X. Y si yo corriera el tiempo desde este punto, corriera, pues resulta que la masa vendría acá. Momentico. Listo. Entonces, como yo tengo este movimiento, voy a partir desde este punto. ¿Listo? Entonces, cuando yo parto desde este punto, si yo lo corro con el tiempo, esto va a bajar y luego va a subir de nuevo. Y si yo lo corro con el tiempo, me va a hacer más o menos esta gráfica. Bueno, ustedes lo hacen bien allá. Más o menos. ¿Sí?
Esta gráfica, ustedes ya vieron trigonometría y esta gráfica, ¿cómo se llama? En trigonometría tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta gráfica? Coseno. Coseno, muy bien. Se parece mucho al coseno de un ángulo. En este caso lo vamos a llamar teta, coseno de teta, ¿sí? Ahora, resulta que esta parte, ¿cómo se llama? Que lo vimos acá. ¿Cómo se llama esa parte? Amplitud. La amplitud. Muy bien. Entonces, la amplitud cada vez va a ser menor, menor, hasta el punto cero de equilibrio. Y luego va a ser menor, 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 menor. Luego va a crecer otra vez. Y así sucesivamente. O sea que en este caso yo puedo escribir la posición en términos de la amplitud y el coseno, ¿sí? O sea, yo puedo decir que X va a valer, la posición va a valer en términos de la amplitud, en donde esté la amplitud y donde esté en la gráfica. En este caso lo voy a multiplicar por el coseno de teta, ¿sí? Por eso es que yo dije construcción matemática del fenómeno, ¿sí? Es porque estamos aquí construyendo matemáticamente lo que estamos observando. Y así se hace en física. ¿Listo? Pero resulta que este coseno de teta, esta teta, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando tenemos un ángulo, en este caso va a ser teta 1, y voy a tener otro ángulo, que va a ser el teta 2. ¿Sí? Tengo teta 1, que es el menor, y teta 2, que es el mayor. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo roto desde el punto inicial hasta teta 1 y luego ese punto inicial hasta teta 2, resulta que voy a obtener una velocidad. Esa velocidad va a ser angular. ¿Por qué? Porque va rotando ángulos o va barriendo ángulos, como lo decimos en física. Ese ángulo omega, que ustedes lo recordarán, ese ángulo omega pues va a variar con el tiempo, ¿sí? Va a variar con el tiempo, ¿sí? Entonces, omega, vamos a hacer las unidades. Omega, pues es una velocidad, en este caso son ángulos, porque está barriendo ángulos con respecto a un tiempo. Y esto es una velocidad, ¿listo? Y lo vamos a multiplicar por el tiempo, porque es que el tiempo barre ángulos por el tiempo, ¿listo? Entonces, si yo, por propiedades de la multiplicación de fracciones, yo puedo cancelar los tiempos y resulta que este ángulo no va a tener unidades. ¿Por qué? Porque es un ángulo, ¿sí? Entonces, cuando yo opero coseno de un número, en este caso un ángulo, pues me va a dar un número, otro número. La amplitud, ¿en qué se mide? Que ya lo habíamos visto. ¿En qué se mide la amplitud? en metros. En metros, perfecto. Entonces la amplitud la medimos en metros. Entonces, cuando yo digo una posición, resulta que la amplitud va a ser en metros y esto, el coseno de un número, pues me va a arrojar otro número. ¿Sí? Entonces, para este caso, esencialmente, nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. La amplitud igual por el coseno, pero en este caso el ángulo va a ser barrido por omega y por el tiempo. ¿Sí? O sea, coseno de omega por t. ¿Listo? Y esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para hallar la posición en un movimiento armónico simple o también lo podemos hallar en ondas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias.
Aló. No, señor. Listo. Muchachos, si ustedes no hacen preguntas, yo sigo de largo. O si no, hago clase magistral. ¿Qué es clase magistral? Lo entenderán cuando lleguen a la universidad. Cuando el profesor no explique absolutamente nada. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a